a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Bueno chicos, el día de hoy haremos el tema de sustracciones. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos. Toda sustracción tiene elementos, ¿estamos de acuerdo? Muy conocidos por ustedes desde el nivel primaria, ¿no? Secundaria. Todo el momento que ustedes han determinado en este caso sustracción es cuando te han hablado popularmente como la resta. ¿Estamos de acuerdo? La resta es este tema que llamamos sustracción. ¿Estamos de acuerdo? En algunos textos también lo consideran como diferencia, ¿no? Entonces, saber identificar esos datos. Si me hablan de diferencia, sustracción o tal vez la resta, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, empezamos primero a determinar los elementos, que son muy importantes para algunos problemas. Primero, saber que la primera parte que nosotros vamos a sustraerle algo se le considera como el minuendo, y la parte que es sustraída se le considera como el sustraendo. Y todo esto hace que se me genere una diferencia entre dos términos, por si acaso. Estos son los términos y elementos de una sustracción. ¿Qué elementos tiene? ¿Qué términos tiene? El minuendo, sustrayendo y la diferencia. Están representados por cada iniciales. Minuendo, sustrayendo y diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Tú siempre tienes que representar con esos nombres. No te equivoques, ¿ah? Vamos a trabajar con minuendo, sustrayendo y diferencia. De esto me doy cuenta algo. Este que está acá, yo puedo despejar esta ecuación porque al final sigue siendo una ecuación, ¿no? Si esto que está acá restando lo puedo pasar al otro miembro y quedaría de esta manera, mira. Quedaría que m es igual al sustrayendo más la diferencia. ¿Sí o no? Yo puedo decir que esto es acá. Entonces, gracias a eso yo voy a determinar una propiedad. ¿Qué me dice? Hay una propiedad que me dice qué es lo que pasa si te piden calcular la suma de los términos de esta sustracción. En este caso, si te piden calcular esto, mira. ¿Cuánto vale la suma de m más el sustrayendo más la diferencia? Siempre esto tiene que ser dato. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides que, acuérdate que, ¿cuánto vale esto que está por acá? Esto no es igual a... a ver, un momentito. Sustrayendo más diferencia no es igual a m. ¿Qué significa? Que si suma los tres, ¿esto qué debe ser igual? Eso debe ser igual a ¿qué? A 2m. Entonces esa es la primera propiedad que nosotros vamos a tener en cuenta. Si nosotros hacemos la suma de los tres términos, ¿qué me refiero? Minuendo más sustrayendo más diferencia, esto debe ser igual a 2 veces el minuendo. ¿Estamos de acuerdo? Si te preguntan por la suma de estos tres términos, tú ya tienes que saber que esto es igual a 2 veces el minuendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto va a ser mi primera propiedad, ¿de acuerdo? Con la que vamos a trabajar. Y gracias a esta propiedad he puesto por acá un problemita por el cual vamos a poder utilizar esto. Miren en este problemita, ¿qué me dice? Me piden calcular la suma de tres términos. No, me dicen la suma de los tres términos de una sustracción. Cuando me dicen que la suma de los tres términos de una sustracción, significa me están hablando minuendo, sustrayendo y la diferencia. Me dice que eso es igual a ¿cuánto? A 240. Luego me dicen, si el sustrayendo es la tercera parte del minuendo, calcular la diferencia. Bueno, creo que no es nada complicado. Hacemos de esta manera. Mira, me dicen que la suma de los tres términos es igual a 240. Pero acuérdate que la suma de los tres términos, o sea, me están diciendo que m más s más d es igual a 240. ¿Sí o no? Eso te piden. Pero acuérdate que esto sabemos por propiedad o no. Esta es la propiedad que te acabo de enseñar ahora, ¿sí o no? Esta es la propiedad que tú ya sabes ahorita, que acabas de aprender. ¿Esto a cuánto es igual? Eso es igual, por la propiedad me dice que la suma de los tres términos, un minuendo sustrayendo más diferencia, es igual a 2 veces el minuendo. 2 veces el minuendo debe ser igual a 240.
Entonces ya tengo la respuesta del minuendo, ¿no? ¿El minuendo cuánto tiene que ser? Minuendo será igual a 120. ¿Sí o no? Luego, ¿qué me dicen el siguiente dato? El sustraendo es la tercera parte del minuendo. Este sustraendo es la tercera parte del minuendo. ¿Qué significa? Minuendo entre 3 es el sustraendo. Entonces, el sustraendo ¿cuánto tiene que ser? 120 entre 3 me resulta 40. Sabemos que minuendo menos sustraendo me da la diferencia, ¿sí o no? Entonces con eso ya puedo calcular cuánto vale la diferencia, ¿no? Porque yo sé que el minuendo menos el sustraendo me da la diferencia. ¿Sí? ¿Cuánto vale el minuendo? 120. ¿Cuánto vale el sustraendo? 40. ¿Cuánto sería la diferencia? Esto sería igual a 80, ¿sí o no? Esa sería la respuesta para ese problema. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale la diferencia de esos dos números? 80. ¿Estamos de acuerdo? 80 tiene que ser igual a eso. ¿Sí? Creo que no estuvo nada complicado, súper fácil, ¿no? Vamos a ver, este tema que está acá, la primera parte es un tema simple, ¿no? Que siempre lo aplico en los primeros años, que es muy fácil. Creo que ustedes no van a tener dificultades, es un problemita suficiente para ustedes para que puedan entender esto, ¿no? Ustedes tienen que entender que existen tres términos, que cada uno tiene un nombre, ¿no? Siguiente. Vamos a ver, esta propiedad es un caso particular. ¿Qué considero este caso particular? ¿De acuerdo? Considero de esa manera. A ver. Listo, ¿qué considero para este problemita? Este caso es una propiedad, ¿de acuerdo? Pero es un caso particular. ¿Qué significa? Que cuando tú tienes un número de tres cifras, en este caso, mira, tres cifras aparece A, B, C, D, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una operación. Vamos a hacer una operación. ¿Cuál es la operación? Voy a hacer una resta, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es la condición? De que voy a hacer una resta invirtiendo el orden de las cifras de este número. Si aparece de manera ABC, ¿de acuerdo? La forma invertida sería CBA, ¿estamos de acuerdo? Por eso te he puesto algunos casos. Si yo tengo esto que está acá, primera condición. Este número de tres cifras, primero que este número A, o sea, esta primera cifra tiene que ser mayor a esta cifra. ¿Por qué? Porque yo voy a restar cambiando el orden, ¿verdad? Si tú cambias el orden, mira, este número inicial era 432. ¿Qué significa? Si tú cambias el orden, primero debe aparecer ¿qué número? El 2. Después, ¿quién debe aparecer? El 3 y luego el 4. ¿Así o no? Cambiando el orden. Por eso es que es muy importante que esta cifra siempre tenga que ser mayor que esta, porque de esta manera yo puedo restar. Porque si esta cifra es mayor, a la hora de invertir no voy a poder restar de esta manera, ¿verdad? Igual, este número, esta cifra tiene que ser mayor que esta, porque a la hora de invertir se puede restar. Invirtiendo, ¿cómo sería? El 1 cambia de posición, sería primero 1, luego aparecería el 8 y por último el 7, ¿no? Eso sería cambiando el orden, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, esto es para un caso particular nada más. Cada que tú ves que en las diferencias invierte el orden de las cifras, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se va a cumplir? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Mira, esto que está acá te va a resultar un número también de tres cifras. Ahora, se cumple que la parte central siempre va a salir 9. Acuérdate que siempre esta parte central va a salir 9. Mientras que la suma de los dos valores que están a los extremos van a sumar siempre 9 también. ¿De acuerdo? Esto siempre se va a cumplir por si acaso, ¿no? Cada vez que tú tengas ese tipo de operación, ese caso particular, siempre se va a cumplir eso. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar con estas operaciones que he puesto acá, que son fáciles. Vamos a restar. Primero, como me doy cuenta que esto es mayor, lo único que voy a hacer es prestarle una unidad, ¿verdad? Si tú le prestas una unidad, se vuelve 12. Acá me resulta 8. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Después de eso, ¿qué más? Me doy cuenta que este valor por acá, mira, esto se volvió 3, pero prestarse perdió una unidad, ¿verdad? Se vuelve 2. Significa que nuevamente se presta 1. Al prestarle 1 se vuelve 12. 12, por acá, ¿no? Porque esto se volvió 2. Se prestó y se volvió 12. Esto debe ser 9. Acá se vuelve 3, ¿verdad? Se vuelve 3 al final. Menos 2 resulta 1. Mira, ¿qué cumplió? ¿Qué me dice? Que la parte central siempre tiene que ser igual a ¿quién?
a 9. Esto siempre tiene que ser 9. Nunca te olvides, eso siempre va a ser 9. ¿Y qué pasa con los extremos? ¿Cuánto tienen que sumar? 1 más 8, ¿cuánto resulta? 9. ¿Viste? Que cumple. Profe, ¿de verdad todo cumplirá? Vamos a comprobar con otro número más, mira. Le prestamos una unidad, ¿verdad? Porque no se puede, acá me resulta 4 unidades. Por acá, al prestarle esto se vuelve 7. Al prestar 7 le va a prestar nuevamente 1, ¿no? Y 7 acá me va a salir nuevamente. Mira, 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me va a salir por acá? Esto se vuelve 6. Menos 1. 5. Pero, correcto. Y no era necesario hacer todo este cálculo, porque si tú te das cuenta que este era 4, sabías que este automáticamente es 9, y sabes que esto tiene que haber sido 5, porque ambos ¿cuánto tienen que sumar? 9, ¿sí o no? Entonces, esto tiene que ser, mira, nuevamente cumplió que esto es 9. ¿Sí o no? ¿Y qué más cumple de acá? ¿Qué más? No me doy cuenta que 1 más 8 también sale 9, ¿viste? ¿Qué más se cumple de acá? Que 5 más 4 también da igual a ¿cuánto? A 9. ¿Viste? Esto es lo que se va a cumplir en este tipo de casos. Siempre la del centro va a salir 9 y el valor de los dos extremos también sale 9. No te olvides de eso, ¿eh? Eso es importante. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a eso yo me doy cuenta algo más todavía. Algo más puedo agregar a todo esto. ¿Qué significa? Que esto que está acá, vamos a agregar todavía algo más. ¿De acuerdo? ¿Qué le podemos hacer? Ya, entonces, además, ¿qué más? Yo me doy cuenta de algo más. Mira, vamos a encontrar un caso con respecto a esto más. Vamos a encontrar un caso con respecto a A y C. Porque ya sabemos que en el caso de B no afecta en nada, ¿verdad? La respuesta siempre sale 9. Pero ¿qué pasa con A y con C? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con estas dos variables? Estas dos variables hacen referencia a esto, ¿verdad? A esto y a esto. A la cifra inicial como la cifra final. Cifra inicial como cifra final. La diferencia entre ellas dos, 4 y 2, ¿cuánto me da? 2, ¿verdad? La diferencia entre 7 y 1, ¿cuánto me da? 6, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre acá? Vamos a hacer para ambos casos. Si te das cuenta, mira, la cifra A, que sería 4, ¿verdad? Menos la cifra C, resulta igual a 1, que es este variable que en este caso le llamamos X, ¿no? Voy a poner acá el cosadito para que te des cuenta. Acuérdate que esto es A, acuérdate que esto es C, acuérdate que esto es X, ¿sí o no? Entonces tú puedes decir que A menos C es igual a 1, no, ¿verdad? Eso no sería cierto. A esto le tenemos que agregar siempre una unidad. Y lo mismo cumpliría para el otro caso, mira. ¿Qué pasa con A? Esto también es A. Esto también es C. Y esto también es X. A, que sería 7, menos el valor de C, que sería 1, es igual a X, que es ese 5. Pero le tenemos que agregar 1, ¿verdad? Para que cumpla recién de igualdad. Ahí recién digo que esto no está bien y está bien. Entonces, gracias a esto yo puedo deducir esta formulita, mira. A menos C va a ser igual a valor que sale 1 y 5. ¿Quién es 1 y 5? X, ¿verdad? Y a todo eso siempre le voy a agregar una unidad. ¿De acuerdo? Entonces es una formulita más que tú tienes que recordar en este problema. En este caso particular de esta sustracción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso sería todo con respecto a la parte de sustracción. Vamos a ver un problemita. Ese problemita que está acá para reforzar esto. ¿Les parece? Vamos a problemita número 1. Si te das cuenta, por acá aparece este caso que es caso particular, ¿no? Cuando cambia. Bueno, entonces tú ya no te compliques nada, por favor. Cada vez que tú ves eso, ya el problema está por lo menos ya está resuelto. ¿Qué significa? Te vas a restar esto menos CBA. ¿Estamos de acuerdo? Esta resta que está acá dice que esto tiene que salir igual a ¿quién? A X Y 5. Bueno, el problema ya está resuelto. ¿Por qué? Acuérdate de esto. La cifra central, ¿cuánto sale? Sale
¿qué se cumple? Se cumple que y debe ser igual a ¿cuánto? A 9. ¿Y x a cuánto tiene que ser igual? Acuérdate que este valor más este valor deben salir igual a 9, ¿sí o no? ¿No? Entonces x ¿cuánto debe ser? 4, nada más. Entonces ya salió, pues no. Como ya tengo estos valores, me piden calcular este número. X más y, que sería 49, más yx, que sería 94. Así sería nada más, ¿verdad? Me piden calcular esa sumita. Bueno, ¿cuánto sería la sumita? Por acá. Menos 4 sería 13. Llevamos 1, sería 143. Eso es la respuesta. Se dieron cuenta que no es nada complicado, ¿no? Aplicando ese concepto que hemos aprendido el día de hoy, es súper sencillo ese problemita. Muy bien. Vamos a ver ahora el tema con respecto al complemento aritmético, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de complemento, ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Ustedes saben que el complemento siempre es algo, ¿no? Algo que nos falta a nosotros, ¿no? Ustedes han escuchado bastante el término respecto a cuando algo me complementa, ¿no? Mayormente requieren, ¿no? Pues entre parejas, ¿no? Ahí es mi complemento, dicen, ¿no? Como por no decir mi media naranja, mi yin yang, ¿no? Algo que me falta a mí, dicen, ¿no? Entonces el complemento tiene que ver mucho con eso. Porque el complemento va a ser algo que me hace a mí ser mejor. Porque uno en realidad, la química y toda la ciencia, ¿de acuerdo? Busca siempre la estabilidad. Un átomo busca estabilidad. Una persona busca estabilidad. ¿Y cómo consiguen? A través tal vez de una pareja, ¿no? La pareja te da la estabilidad emocional, se puede decir. ¿Qué es lo que hace? Buscar un complemento. Entonces, de igual forma, los números también van a buscar complementos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que te garantiza? ¿Por qué necesitas tú tener un complemento? ¿Por qué necesitas tener estabilidad? ¿De acuerdo? Tener una estabilidad es como un grado superior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que vas a tener una mejor estabilidad ante algo. En este caso, cuando trabajamos con números, digamos, si yo soy un número de una cifra, lo que yo quiero llegar a hacer con algo, con combinarme con alguien, es como mínimo llegar a ser un número de 2 cifras. ¿Entienden? Es lo mínimo que yo puedo garantizar hacer si yo soy solo de una cifra. Pero si yo ya soy un número, imagínate, de 2 cifras, dime, ¿a qué tendría que aspirar? A ser un número de 3 cifras. Entonces, eso es lo que se trata el complemento. Cada número se va a complementar con alguien, ¿de acuerdo? Que sea algo parecido a ellos, ¿no? Si yo soy de 3 cifras, me complemento con otro número de 3 cifras para llegar a alcanzar un número de ¿qué? De 4 cifras. Entonces, el complemento es eso. El complemento es el número que a mí me falta para llegar a ser un número de orden superior, ¿de acuerdo? El siguiente número de orden superior. Ejemplo, si yo soy el número 45, mi siguiente número de orden superior, ¿qué número debe ser? El número 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me falta para mí para llegar a ser un número de 3 cifras, que es el menor, que sería 100? ¿Cuánto me faltaría? Lo que tú haces sería 100 menos 45, ¿verdad? 100 menos 45 para determinar eso. Si yo soy 124, ya soy un número de 3 cifras, quiero llegar a ser un número de 4 cifras, ¿cuánto me faltaría? Sería, en este caso, 1000, que es el número de 4 cifras mínimo, menos esta cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, una formulita de recurrencia que vamos a utilizar es de esta manera. El complemento aritmético de un número siempre va a ser de esta manera, mira, donde n, que es un número, y k siempre me va a representar el número de cifras. A ver, apliquemos esa formulita. N es un número de que tiene k cifras. Para mi primer ejemplo, el número n va a ser 45. Este 45, ¿cuántas cifras tiene? 2. ¿Qué significa que el k debe ser 2? Entonces tú vas a colocar de esta manera, siempre 10. K, ¿qué significa? Que el número de cifras, ¿cuántas cifras tiene? 2 cifras. Menos ese mismo número n. ¿Cuánto es el mismo número n? En este caso sería menos 45. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Por qué acá 100? Porque 100 es el número de 3 cifras. ¿Te acuerdas que te decía? Si yo soy de 2 cifras, ¿qué quiero ser? ¿Cómo me tengo que complementar con alguien para llegar a ser un número de 3 cifras? Ahora sería 100 menos 45. ¿Cuánto resulta 100 menos 45? 100 menos 45 me resulta, si no me equivoco, 55. ¿Sí o no? Así sería. Ahora soy un número de 3 cifras.
Lo mínimo que tengo que garantizar con un complemento es llegar a ser un número de 4 cifras. ¿Y cuál es el menor número de 4 cifras? El min. Él es el menor. Entonces tú colocas de esta manera, sería, aplicando la formulita, 10 elevado al cubo, porque eso me da justito lo que te dije, 1000, ¿verdad? 3, ¿por qué? Porque son 3 cifras. Menos ese mismo número que sería 124. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por acá, vamos a restar esto. ¿Cuánto sería esta diferencia? A ver, sería por acá 876, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Así sería, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, eso sería con respecto al complemento aritmético, ¿de acuerdo? Yo creo que no es nada complicado el complemento aritmético, pero sin embargo, a pesar de que esto no es complicado, hay un método que todavía es mucho más fácil para ir al método de complemento aritmético, ¿de acuerdo? Es un método práctico que le llamamos para determinar complementos aritméticos, ¿de acuerdo? Que nos puede facilitar en el caso de los problemas, ¿sí? Esto mayormente lo aplico para números más grandes, mira, como el ejemplo puesto. A ver, hacer el complemento aritmético de un número que tiene 5 cifras, ya es un poco más complicado esa diferencia, ¿no? No es difícil, pero sí es un poco más complicado con el tema de la operación. Entonces, para eso utilizamos un método práctico que lo resolvemos de una sola línea. ¿Cómo? Mira, por acá. Si tú te das cuenta, por acá, vamos a utilizar este método. Entonces, por utilizar este método, primero, yo voy a recordar estos números. Siempre vas a empezar, nunca te olvides, ¿eh? Siempre se empieza por esta parte. Por la parte que está a la derecha. Esta es la cifra del primer orden. Cuando tú restas, ¿por dónde empiezas? Por acá, ¿sí o no? Vas avanzando de forma de derecha hacia izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda. Así que siempre vas a empezar de derecha a izquierda. Así que este primer número, el único número que has restado, ¿de acuerdo? Acá vas a colocar este número. Vas a colocar primero acá el 10. Luego vas a colocar a cada cifra, le va a corresponder 9, 9 y 9. Si hubiera más cifras, 9, 9, 9 y se va aumentando. Solamente la primera cifra del primer orden va a ser 10. Luego la siguiente van a ser 9, 9, 9, 9 y la cantidad de números que hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por acá, hacemos el primer cálculo. Lo que vas a hacer es práctico y directo. Solamente vas a restar, mira, esto menos esto. 10 menos d. ¿Y eso dónde le corresponde? A la última cifra. Entonces esa última cifra la vas a colocar así. 10 menos d. Y acá va a ser 10 menos d. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? 10 menos d. ¿Sí? Así sería mi primer cálculo para esta respuestita. Entonces, esto que está acá sería esa respuesta. Ahora, vamos a hacer para las siguientes cifras. La siguiente cifra sería 9 menos c. Esa le corresponde acá. 9 menos c. ¿Qué sería la siguiente cifra? 9 menos b. 9 menos. Y la primera cifra sería 9 menos a. Nada más. Esa es la manera práctica como tú vas a hacer los problemas. Se van a dar cuenta que es fácil. No es nada complicado. Mira, colocas. Ejemplo. Este número 124, ¿te acuerdas que lo habíamos calculado acá? Vamos a ver, ¿cómo sería? Entonces empezamos, acá sería siempre con 10, acá sería con la cifra 9, acá sería 9. Entonces empezamos por acá, ¿cómo sería de esta manera? La última cifra, acuérdate que siempre vamos a terminar con la última cifra. Esa no te olvides. ¿De acuerdo? La última cifra por acá. 9. Sería de esta manera, 10 menos 4, ¿verdad? ¿Cuánto sería 10 menos 4? ¿Cuánto te da eso? 6. 9 menos 2, 7. 9 menos 1, 8. ¿Cuánto sale la respuesta? 876. ¿No es la misma? ¿Viste? Que solamente te sale de una línea. Ah, es muy fácil, profe, sí, es muy fácil. Por eso que este es considerado como el método más práctico, ¿de acuerdo? Más práctico para calcular complementos aritméticos, ¿de acuerdo? Pero son en algunos casos nada más, no pienses que con todo siempre te va a salir eso, así que son para casos particulares, ¿no? En este caso cuando te dan así es fácil. Vamos a calcular complemento aritmético ahora para este número. 10, 9, 9 y 9. Operamos. Primera cifra.
10 menos 8 sería por acá. Vamos a colocar 2. 9 menos 7, 2. 9 menos 5, 4, ¿verdad? 9 menos 4, 5. Y 9 menos 3, 6. Esa sería la respuesta. Complemento aritmético de 34.578 sería 65.422. ¿Te diste cuenta que es súper rápido nada más? De una sola línea la resolvemos. Muy bien. A ver, vamos a ver en este caso que aparecen variables. Algunos alumnos cuando ven variable se sorprenden, simplemente a veces ya lo dejan en el problema y ya no lo quieren resolver. Ya ese problema es fácil. Solamente tienes que tener claro los conceptos. Lo que acabo de explicar es algo que tú tienes que tenerlo así claro, así que no te confundas. Por acá, empezamos. Nuevamente hacemos lo mismo, mira. Esto tiene que ser 10. Tiene que ser 9. Y 9. Lo que te están pidiendo es calcular cuánto vale el W, cuánto vale el A y cuánto vale el C para luego sumar. Eso es lo que te piden. Entonces lo que tengo que hacer es por acá la primera respuesta. Esto tiene que ser igual a 10 menos C, ¿o no? Y esto que tiene que ser 9 menos A. Y esto que tiene que ser 9 menos W. ¿Sí o no? Así tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la respuesta que a mí me tiene que salir, ¿no? 9 menos W, 9 menos A y 10 menos C. Pero como te das cuenta, ahí me dan otras respuestas. Pero al final la respuesta tiene que ser la misma. Entonces, ¿qué significa? Que ambos tienen que ser iguales. ¿Qué significa? Que 9 menos W debe ser igual a W más 3. Entonces vamos a plantear eso. Por acá, 9 menos W igual a W más 3. ¿Viste? Ah, profe, entonces ya es fácil. Bueno, este 3 pasa por acá. Sería 6. Igual a 2 veces W. Si 2 veces W, ¿cuánto vale W? W vale 3 por si acaso. ¿Sí o no? 3 vale W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Viste? Siguiente. Para el caso de A. Para el caso de A, ¿cómo sería? Por acá sería 9 menos A. 9 menos A. ¿No? Igual a 2A. Pasa por acá. 3A, ¿verdad? 9 sería igual a 3 veces A. ¿Qué significa? Que ¿cuánto vale A? A vale 3 unidades. ¿Sí o no? Muy bien. Creo que el problemita ya está, ¿no? Solamente me falta calcular C. A ver, ¿cuánto sería C? 10 menos C debe ser igual a C menos 2. ¿Sí? Bueno, como no me alcanza espacio, por acá lo voy a colocar acá al costadito nada más. Ahí lo voy a borrar, ¿sí? Sería 10 menos C igual a C menos 2. Esto pasa por acá, sería 12 igual a 2C. Significa que 6 vale igual a C. Entonces significa W más A más 6. ¿Cuánto me piden? ¿Cuánto sería toda esta respuesta? 12, ¿verdad? Esa sería la respuesta de este problemita. ¿Sí? Me sale 12. Entonces, como se dan cuenta, el problema no es nada complicado. Simplemente utilizando ese método con respecto al complemento aritmético. ¿De acuerdo? Vamos a hacer dos problemitas con respecto al complemento aritmético, tal vez un poco más de nivel, para que se den cuenta un poco cómo es este problema. Vamos a hacer el problemita número 2. ¿En qué consiste? Si la suma de las cifras de un número de 6 cifras significativas es 32. Vamos a calcular ese número de 6 cifras, ¿de acuerdo? De cifras significativas. Vamos a calcular esto, ¿ya? El complemento aritmético de un número de 6 cifras significativas. ¿De 6 cifras cómo sería? El número sería de esta manera. A, B, C. A ver, voy a colocar por acá mejor, una vez de frente, ¿ya? De frente vamos a colocar para que nos alcance el espacio. ¿Qué me piden calcular? Mira, me piden calcular el complemento de un número
de... acá, no más espacio. Número, complemento aritmético por acá. Complemento aritmético de un número de 6 cifras. Entonces, como tiene 6 cifras, va a ser así, mira. A, B, C, D, E y F, voy a decir. Me piden calcular el complemento aritmético de esto. ¿Estamos de acuerdo? Me piden calcular el complemento aritmético de esto. ¿Sí? Me piden calcular el complemento aritmético de esto. Y un número de 6 cifras. ¿Pero qué dato me dan? ¿Qué me dice? ¿Cómo sería el complemento aritmético de esto? Me dicen que la suma de estas cifras es igual a ¿cuánto? A 32. ¿Qué significa? Que A más B más C más D más E más F es igual a ¿cuánto? A 32. Eso es lo que tú tienes que saber. Que esto que está acá va a ser igual a 32. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como me doy cuenta que lo que al final me preguntan es la suma de cifras de su complemento aritmético de este número que está acá. Complemento aritmético no sería nada más que esto, ¿verdad? Sería 10, sería 9, sería 9, sería 9, sería 9, sería 9. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sería el complemento aritmético de todo esto? Mira, acá abajito lo voy a colocar. El complemento aritmético de todo esto sería 9 menos A, 9 menos B, 9 menos C, 9 menos D, 9 menos E. Y sería 10 menos F. Ese es el complemento, ¿sí o no? Pero te piden calcular la suma de todas estas cifras. Hay que calcular la suma de todas estas cifras. Ah, bueno, si te piden calcular la suma de todas las cifras, ya, pues no, ya. Entonces la suma de cifras de este número, ¿cómo sería la suma de cifras de este número? Nada más sumar todo esto, pues no. Esto más esto más esto más esto más esto y más esto. Fácil, lo que vas a hacer es esto, mira. 9, ¿puedo sumar primero todos los números? Como voy a sumar esto más esto más esto, voy a sumar 9, 9, 9, 9 y 9. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí van 45 más 10, 55. Menos A menos B menos B. Voy a factorizar el menos y voy a tener, mira esto. A más B más C más D más E más F. Pero esto no era dato ya. ¿Esto cuánto valía? 32. En total me están pidiendo entonces cuánto sería 55 menos 32. ¿Cuánto me da 55 menos 32? Entonces la suma de cifras del complemento aritmético, ¿cuánto sería? 55 menos 32. ¿Cuánto me resulta eso? 23. Esa sería la respuesta. ¿Cuánto me resulta eso? 23. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Ahora sí, vamos a calcular el último problemita. El problemita número 13. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay una fórmula para calcular. Yo respecto a la fórmula general para calcular este problemita, ¿ya? Pero como tú sabes que a mí no me gusta tanto, me gusta más poco pensar y los problemas hacer un poco más sencillo. Así que la manera más práctica para hacer es esto. Ya sabes que en aritmética tenemos que tantear. ¿Qué significa tantear? Darle valores a algo para que el problema se vuelva más fácil. ¿Qué te parece si a esto yo le doy de frente un valor? Acuérdate, como no sabemos cuánto vale n, por eso te decía, n me representa un caso general. Nosotros vamos a llevarlo a un caso particular, ¿te parece? Como tú no sabes cuánto vale n, a n tú le puedes dar cualquier valor, siempre y cuando sea un número natural, porque n siempre representa un número natural. Entonces, n le vamos a dar un valor. El valor más fácil que puede ser es 1. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, para hacerlo fácil, si n vale 1, vamos a poner acá, si n vale 1, entonces el complemento aritmético, ¿de qué número me estarían pidiendo? El
complemento aritmético. ¿De qué número sería eso? Sería 9 por 10. Como n vale 1, sería 1 más 1 sería 100, ¿verdad? 10 elevado al cuadrado sería 100 por 9 sería 900. ¿Y con cuánto me sale cuando n vale 1? 1 menos 1 sería 10 a la 0. No te equivoques, a 10 a la 0 algunos dicen que es 0. No. 10 elevado a la 0 me da... Por acá lo voy a colocar. Sería 9 por 10 al cuadrado, ¿verdad? Más 10 elevado a la 0. ¿Y eso cuánto me resulta? Sería el complemento aritmético. Por acá vamos a colocar. Eso sería el complemento aritmético de ¿qué número? 900, y esto me da 1. 901. ¿Cuánto sería el complemento aritmético de 901? Lo puedes hacer de muchas formas, ¿no? En este caso sería 9. Tú calculas, esto sale 99. Así sale, 99. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es que el complemento aritmético si n vale 1, te piden la suma de cifras de esta respuesta? ¿Cuánto sería la suma de cifras? 18. Pero profe, eso es porque solo le he dado n1. Pero si es que tú le das otro valor, dale el valor que tú quieras y al final la respuesta te va a salir la misma. Comprobemos. Vamos a darle, para no ser tan grande, vamos a darle el valor 3, ¿te parece? ¿Ya? 3. Si n vale 3, imagínate. Me están pidiendo ahora el complemento aritmético de ¿qué número? Sería de 9 por 10 elevado a la cuarta más 10. Como sería 3 menos 1 sería a la 2. Eso es lo que te piden, ¿verdad? Entonces calculas el complemento aritmético de ¿qué número sería? Complemento aritmético 9 por, este caso sería 10.000, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 9 por 10.000. Eso sería 90.000. Pero le vamos a agregar más 100. ¿Cuánto sería eso? 90.100. Nada más, pues no, 90.100. ¿Y cuánto es el complemento aritmético de 90.100? Esto, mira. Voy a colocar acá bonito. El complemento aritmético de esto no es nada más que 9.900. Dime, para ambos casos, para este caso y para este caso, la suma de cifras, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma de cifras? 9 y 9, 18. Acá 9 y 9 también, porque los demás son ceros, ¿verdad? ¿Cuánto va a salir? 18. Así que esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es 18. Ustedes comprueben para cualquier valor de n, se van a dar cuenta que sale 18. Siempre sale 18. ¿Sí? Así que en estos problemas solamente lo que tenemos que hacer a veces es reemplazar, darle un valor para que el problema sea más fácil. ¿Se puede hacer de un método general? Bueno, ya en otro momento tal vez lo puedo explicar, que también es sencillo, pero esto es mucho más fácil todavía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno muchachos, ya esto sería todo con respecto a sustracción. Espero que les haya servido. Y lo que tienen que hacer de acá hacia adelante es seguir estudiando bastante con respecto a dos temas, adición como sustracción, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo video cuando hablemos un poco de multiplicación y división, ¿sí? Hasta luego, gracias.